Amigos, bienvenidos a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Calix Martínez, estamos en ICN, una nueva conciencia, nuevamente con ustedes para conversar esta semana sobre los temas que hacen portada, que hacen titulares y que usted sigue en nuestras redes sociales, las redes sociales de icn.digital. Bueno, hoy nos acompaña el licenciado Kevin Rodríguez, él es especialista en energía y economía. Vamos a hablar de contrataciones de energía eléctrica. La semana pasada, un dime que te diré entre funcionarios distrajo la atención sobre los problemas ambientales, los problemas de contrataciones, las dificultades que empiezan a escucharse por ahí de falta de ejecución de recursos, problemas dentro de instituciones, una renuncia en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Vamos a volver sobre lo que estos temas estaban tocando. Se nos distrajo de lo importante y no podemos no podemos quitar el dedo de lo que realmente interesa. Bienvenido, licenciado Kevin, contento de tenerlo aquí en el programa. Especialista en energía. Cuando nosotros hablamos de contratación de energía, la gente lo primero que se le viene a la mente es quién genera la energía, cuánto vale la energía, la factura que nos llega todos los meses, que solamente es el paso final de uno como consumidor, pero a lo que más le teme la gente es a una palabra que da miedo, que son los racionamientos. Cuando el Estado no tiene la capacidad de brindar este servicio básico, este elemento que es tan importante para la actividad empresarial, la actividad humana, la actividad cotidiana. ¿Cómo está en este momento la situación? ¿Hemos logrado superar los grandes problemas que tenía el subsector eléctrico o seguimos viviendo más de lo mismo? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Miguel, es un placer, un honor estar aquí con ustedes. También un saludo a toda la audiencia. Es un tema muy importante que le felicito que lo esté cubriendo y también le felicito que no dejemos que otros temas distraigan esto, porque la población hondureña en este momento se pregunta, número uno, ¿por qué pago tanto por energía eléctrica mes a mes? ¿Por qué en lugar de que se reduzca el costo, más bien incrementa? También se hacen una pregunta muy válida que es, ¿cómo es posible que me dejan sin energía 6 horas, 8 horas, 20 horas en una semana y el recibo en lugar de bajar más bien me llega más caro? Especialmente para la población que está en la zona norte del país, litoral atlántico, zona sur, que en estos meses de abril y mayo han estado sufriendo de racionamientos. A pesar de que las autoridades de la ENE no lo han anunciado, así como lo hicieron el año pasado, pues el pueblo hondureño lo vive, usted probablemente también lo ha sufrido, y aquí pues el mejor juez para definir si hay o no apagones e interrupciones es la población hondureña. Pero sí es importante saber el contexto. En el caso de Honduras, el servicio de energía eléctrica tiene un incremento en su demanda de un 5% cada año. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros deberíamos de invertir también en la producción, transporte y distribución en la misma proporción para mantener ese ritmo. Entonces usamos un ejemplo muy sencillo que es el de los frijoles. Si el país consume frijoles, la demanda aumenta un 5% cada año, ¿qué quiere decir? Que uno tiene que cosechar más frijoles en esa misma proporción para mantener ese ritmo de demanda y de consumo que tiene el país. Es decir, hay que conseguir más frijoles y eso se puede hacer sembrando o importando. Correcto. Y si no se logra de una a la otra, escasez. ¿Qué sucede en el caso del frijol? Que usted va al supermercado y no lo encuentra. ¿Qué sucede en el caso de energía eléctrica cuando hay escasez? Interrupción de energía eléctrica. Bueno, cuando no hay un producto, además, por una ley de mercado, el producto se pone más caro cuando escasea. Correcto. Y además, esa es una oportunidad para los coyotes. Escasea. En el caso de energía eléctrica, por su naturaleza, es prácticamente imposible contrabandearlo porque pasa por cables, pero sí la señal correcta es que el precio aumente, ¿verdad? Eso es lo que atrae nueva inversión para mantener ese balance. Pero ¿qué es lo que ha sucedido en Honduras? Ese crecimiento de la demanda se ha ido acumulando año con año. En megavatios estamos hablando que son entre 50 a 70 megavatios nuevos que tendrían que entrar cada año. De la misma manera tendría que invertirse en el transporte, aquí se le conoce como transmisión, y en la distribución, pero no se ha dado en los últimos 15 años. Es decir, ese aumento de 5% significa generar u obtener entre 50 y 70 megas nuevos cada año. Es decir, la capacidad instalada del país para producir megavatios está en este momento
¿en qué monto? Está en casi 3.000 megavatios. Sin embargo, cada una de las tecnologías tiene ciertas etapas en las que genera, por ejemplo, el sol es durante 10 de la mañana, 3 de la tarde, el viento en los meses que hay viento, digamos en el verano ya se conoce, ya se sabe que al haber poca lluvia hay menos viento. La lluvia y el viento trabajan juntos. En el caso del sol, en la noche ya no está disponible, no se puede almacenar. Entonces, cuando llegamos a estas etapas de verano, que son entre marzo, abril, mayo y junio, estamos hablando que tenemos altas temperaturas, es decir, que la demanda aumenta, pero la producción baja porque las azucareras terminan su periodo de zafra, ya no están produciendo energía, hay menos viento porque es verano, no hay lluvias, por lo tanto hay menos generación hidroeléctrica y tenemos esa brecha que se amplía cada vez más y por eso tenemos esos racionamientos. Entonces, en el caso de Honduras no se ha invertido por diversas razones, inseguridad jurídica, el hecho de que en Honduras el único comprador y el único vendedor es el Estado, a diferencia, por ejemplo, de Guatemala, Colombia y otros países y el resto del mundo. Vaya uno a África, Asia, Europa, el modelo ya cambió, excepto en el nuestro. Más bien nosotros regresamos a un modelo de los 70s con una reforma que se hizo en el 2022. Entonces, ¿qué es lo que terminó sucediendo? Que esa represa se ha ido acumulando y la demanda pico que tenemos nosotros en este momento, en horas de la noche, que típicamente se da entre 6 y 9 de la noche, es de 2.000 megavatios, puede ser incluso mayor, y la capacidad de suministrar es de 1.700. Entonces hay un faltante de 300. ¿Qué sucede con el tema de energía eléctrica? Que si usted en su colonia tiene una demanda de 100, pero solo hay capacidad para 80, no es que le puede decir a una casa, usted sí, usted no, usted sí, usted no. Simplemente se corta todo el circuito. Así es. Entonces se quedan varios lugares, varias comunidades sin energía eléctrica por varias horas. Son razonamientos que claramente se pueden ver en los gráficos del Centro Nacional de Despacho y también de entes o la página web del ente centroamericano, porque esa información a veces antes no se encontraba hasta que se aprobó la Ley General de la Industria Eléctrica que exigía transparencia, pero uno puede ver los picos de la demanda y cuando uno ve un pico como un conito, cuando sale cortado eso es un racionamiento. Entonces en el país eso es lo que ha estado sufriendo la población hondureña, pero el tema de los costos también va muy relacionado con el hecho de que aquí el Estado es el único que contrata, es el único que vende y va muy en línea también con la historia, lastimosamente, de que nosotros hemos tenido emergencias para resolver el problema, se han otorgado contratos directos y no hemos resuelto ni los apagones y terminamos pagando energía cara. Es decir, nosotros tenemos, sí o sí, necesitamos el servicio público de la energía, sí o sí lo necesitamos especialmente en la industria, especialmente en la actividad doméstica, pero hay un impacto muy distinto, muy diferente, cuando se raciona el servicio en un sector poblacional donde lo que hay son casas, donde hay son unidades habitacionales, a cuando esto ocurre en un sector industrial que está trabajando. Correcto. Porque aquí no solamente es la falta de acceso a la energía, sino que además la paralización de la actividad económica, y esto acarrea pérdidas. No es que no genera pérdidas en su casa, claro, si usted tiene que cocinar, si usted Correcto. Tiene que estudiar, si usted tiene que distraerse, o vaya, los pequeños negocios que también existen en las áreas poblacionales también pierden porque tienen refrigeradoras, El problema es cuando esto se vuelve frecuente, más frecuente de lo planificado y incierto. Uno espera que la energía fluya 24/7, pero eso no es posible. Es correcto, y en el caso de Honduras estamos hablando que tenemos 3 retos. Número 1, el acceso a la energía, que usted bien decía, Honduras tiene un 87% de cobertura, el más bajo de Centroamérica. Es decir, hay 13% del territorio y población que no tiene energía. En población son unos 800,000 personas que no tienen acceso a energía eléctrica. Andil y Ocote. Básicamente. Y en el caso de las personas que sí tienen energía eléctrica, pues sufren de una mala calidad, que es cuando usted en su casa tiene un bajón, no puede calentar la sopa ramen en la tarde porque el microondas no funciona al 100%, se le daña el televisor, se le daña la refri, y eso es el tema de calidad. Y cuando suceden estas situaciones como la de los apagones del año pasado y de ahora, pues se queda sin energía. Y de ahí tenemos el tercer reto, que es el faltante. Quiere decir que cuando viene una nueva inversión, quiere alguien construir un hotel en la zona norte o una fábrica, la respuesta del ENE es no hay. No hay. Entonces, tenemos una afectación triple en cuanto a la situación del sector eléctrico en Honduras, pero cuando hablamos de cuál es esa afectación que le genera a la MIPYME, por ejemplo, el dueño de un mercadito, un restaurante, una pequeña fábrica, cuando lo dejan sin energía eléctrica, nosotros en ASJ estimamos aproximadamente unos 20 millones de lempiras diarios
por los apagones. El sector privado en la zona norte ha estimado unos 15 millones. Entonces, ese rango, podemos decir que entre 15 a 20 millones de lempiras diariamente se están perdiendo por los apagones, y ahí, ¿quién puede dar fe de esto? Usted puede entrevistar a un dueño de un restaurante y le va a decir: yo pierdo producto, pierdo la venta, pierdo clientes, termino cerrando. Entonces, ese es un gasto bastante alto. En el caso de los restaurantes, incluso en algún momento hablaba con, en varias ocasiones, lastimosamente en este mes de mayo, he ido a diferentes restaurantes y la respuesta que he tenido es: mire, no tenemos frescos porque no hay luz, la refri no está funcionando, y platicando con ellos me decían: yo ya tengo presupuestado arreglar la campana, que es el extractor. Ya tengo presupuestado arreglar la refri por los bajones de electricidad o los apagones. Ya tengo un presupuesto para reparar los equipos que se me pasan dañando con los apagones, pero no todo el mundo puede mantener esta situación. 2 meses de esto realmente es bastante complicado, lo lleva a la bancarrota. Hace unas par de semanas yo estuve en Valle de Ángeles, que es un pueblo bastante de gente muy trabajadora, muy creativa. Y muy turístico. Muy turístico, y recuerdo que se fue la luz de 11 de la mañana como 3 de la tarde. Entonces me decían en el restaurante: no tenemos frescos, y ya platicando con ellos me dicen: mire, el momento que nosotros podemos sacar alguna ventecita, que es el sábado y el domingo, nos quita la energía. Me consta, yo vivo en Valle de Ángeles. Bueno. Kevin, a ver, este es el contexto, porque entonces el Estado tiene que hacer lo que le sea posible hacer para satisfacer ese déficit de energía. Normalmente eso debería ser parte de una planificación cuidadosa, es decir, que va a la par también de ir sustituyendo la matriz de generación de energía que depende de combustible fósil, que depende de combustibles o productos contaminantes, y pasarse a una matriz alternativa que utilice agua en el caso hidroeléctrico, que utilice energía solar, que utilice la fuerza del viento, que utilice energía geotérmica, incluso biomasa. Hay tantas formas alternativas de generar energía, unas más o menos contaminantes que otras, la gran mayoría no. Mientras en Costa Rica la preocupación es que no llueva, porque el 80% se genera hidroeléctrico. En el caso de Honduras, vivimos, a pesar de los esfuerzos que se han hecho desde hace muchos años, siempre dependiendo de nuevas plantas, y casi siempre estas plantas, cuando se provee energía, utilizan combustible, utilizan combustible fósil, utilizan formas que contaminan. ¿Cómo está la situación del acceso al mercado de la región? Es decir, ¿cómo está haciendo en este momento el Estado de Honduras para suplir ese déficit, para poder cubrir las demandas de la población? ¿Cómo debería ser este proceso? Porque entiendo que si se trata del Estado comprando a otros, mínimamente debe ser una licitación pública, internacional, abierta. Muy buena pregunta, y realmente aquí vamos a entrar ya en el tema conceptual, iniciando por el tema de la energía eléctrica como un producto público versus producto privado. Económicamente hablando, la energía, así como la papa, así como el tomate, son productos o bienes privados. ¿Por qué razón? Porque se puede medir. Entonces le voy a dar un ejemplo. Cuando uno ve una lámpara en la calle, eso se llama alumbrado público, porque es imposible saber si alumbró más a Miguel o a Kevin, entonces no le puedo facturar más a uno u otro. Sin embargo, en su casa... Por eso lo cargan a todos. Lo cargan a todos. En su casa sí se puede medir, porque hay un medidor y yo puedo saber si usted consumió 200, 300 kilovatios horas en el mes. Entonces, al poderse medir, es por definición económica un bien privado. Por lo tanto, el manejo del mismo tiene que ser bajo las leyes de la oferta y la demanda, leyes económicas. Entonces, ¿por qué menciono eso? Porque en el tema de energía eléctrica, en todas partes del mundo, son empresas. Aquí la ENE es una empresa nacional de energía eléctrica. Empresa pública. Entonces, que a pesar de que las acciones son del Estado, es una empresa. Es decir, si pierde más de lo que gana, va a la bancarrota. Claro, en el caso de ser una empresa estatal, lo que significa es que se termina resguardando en nuestro dinero de los impuestos para mantenerse a flote, que es lo que ha pasado con la ENE, que le tienen que inyectar 13.000 millones de lempiras cada año, menos dinero disponible para salud, de educación, seguridad, que se le tiene que estar dando a la ENE para mantenerla a flote, por mantener un modelo que es más ideológico que realmente técnico. Entonces, ¿qué sucede en la región centroamericana? Y vamos al tema regional. ¿Por qué la ENE tiene dificultades de comprar en Centroamérica? Nosotros tenemos una red que conecta a Panamá hasta México, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, todos estamos interconectados.
Entonces, desde el 2010 a la fecha, nosotros nos hemos vuelto un importador neto. Hemos dependido fuertemente de Guatemala. En las horas pico hemos estado importando 150, 180 megas. Kevin, ¿podemos explicar después de la pausa los problemas que hay de ser importador neto? Porque tengo entendido que esto es como cuando se habla de granos básicos. Correcto. Que dejamos de ser el granero de Centroamérica para convertirnos en el importador de granos. Seguramente hay una imagen muy parecida en el tema eléctrico. Vamos a volver después de unos mensajes para que usted entienda. Vamos a hablar de mercado. Usted sabe cuando va, entre comillas, al mercado, que si el producto no está en un lado, lo tiene usted que buscar en otro. Y que cuando el producto escasea, se pone más caro. De eso estamos hablando. Y vamos a aprovechar la presencia de Kevin Rodríguez, especialista en energía y economía, y que es el responsable de estos temas en la Asociación por una Sociedad Más Justa, ASJ, que nos lo explique con peras y manzanas o con frijoles y arroz para que usted lo entienda mejor. Ya volvemos después de unos mensajes a Cuestión de Enfoques. Continuamos en Cuestión de Enfoques hablando de energía. ¿Qué pasa si usted no tiene luz? Como decimos cotidianamente los hondureños, se fue la luz. Se fue la luz, vino la luz. Esa es para los niños, especialmente si usted tiene internet en su casa, eso es una gran noticia. Porque cuando no hay energía se va todo. Se va la estufa, nosotros dependemos mucho de la energía eléctrica, se arruinan los alimentos, se acaba la diversión. Y también hay que aprender, Kevin. O sea, si una experiencia dejaron los apagones hace muchos años, es que uno tiene que aprender a hacer qué hacer cuando no hay energía, pero es parte de la modernidad. Tú estabas mencionando, vamos a volver a esto que estábamos hablando cuando nos retiramos a la pausa, de el mercado de energía en la región, el sistema interconectado. Es correcto. Bueno, hablando ya del tema del mercado centroamericano, les doy un ejemplo. Si uno quiere comprar el caso de los frijoles, ¿quién es el que lo compra en Centroamérica? Empresas. Empresas compran en Nicaragua y lo importan y lo traen a Honduras y lo venden aquí. Si nosotros vendemos, por ejemplo, café a El Salvador, viene una empresa salvadoreña, se la compra una empresa hondureña y lo lleva a El Salvador. Pasa con el quesillo para las pupusas, por ejemplo. Para el quesillo, todos los productos, porque quien lo produce es un privado y quien lo consume es un privado. Por ejemplo, en Honduras, el 98% del consumo de energía es privado, ya sea usted en su casa, usted en su negocio, usted en la universidad. El Estado no consume mucho y en el caso de la producción el 80% es privada. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, entre Guatemala y El Salvador? Que viene El Salvador, una empresa, una industria, una fábrica, quiere comprar a un generador privado en Guatemala, hacen un contrato directo y simplemente pagan un peaje a esa red centroamericana, a esa carretera que lleva kilovatios hora. Que son los cables. Que son los cables. Entonces usted paga su peaje, tiene su contrato. Entonces le doy otro ejemplo de que sucede actualmente en la práctica. Si una empresa que está en Tegucigalpa compra producto de una que está en San Pedro Sula, firman un contrato privado, traen el producto a través de la CA5 y pagan un peaje. Y el Estado saca por mantener la carretera. Entonces, así funciona en el mercado centroamericano y en todo el mundo. ¿Qué es lo que sucede cuando uno ve cuántas empresas pueden comprar energía en El Salvador? Son como 40, 50. ¿Cuántas empresas pueden vender de El Salvador? Hay como 40, 50. Cuando uno ve Honduras, el único que puede comprar en Centroamérica es LENE y el único que puede vender en Centroamérica es LENE. Entonces, quien está padeciendo el problema de energía en la zona norte son industrias, fábricas y demás. Pero quien va al mercado centroamericano a dar la cara a comprar energía es LENE. Y como LENE no paga porque pierden más de 1.5 millones de dólares diariamente, ya incluso en el mercado centroamericano, donde ha dejado en mal, ha incumplido pagos y le han ejecutado garantías. Entonces las empresas centroamericanas dicen, yo a LENE no le vendo. Pero si fuera una empresa privada, hondureña, que va y le compra a una empresa privada en El Salvador o Guatemala, perfectamente se arreglan y pagan un peaje y ahí sí se podría dar esa transacción. ¿Por qué menciono esto, Miguel? Porque como nosotros hemos sido importadores netos para las horas pico desde hace ya 15 años, 14, 15 años, quiere decir que nosotros hemos estado a merced de lo que decide El Salvador y Guatemala y los demás países, y ocurrió el año pasado, que no tiene nada de malo y no es de satanizar a Guatemala. Ellos hicieron su tarea, tienen suficiente energía de sobra para vendernos a nosotros. Y planifican. Y planifican. Y hacen todas sus compras por licitaciones. Y la empresa distribuidora en Guatemala es privada y las empresas generadoras son privadas. Los contratos allá no van al Congreso porque hay un tema
que una empresa distribuidora, su principal interés es conseguir la energía más barata posible. El generador lo quiere vender lo más caro posible y ahí se genera ese equilibrio de mercado, ese precio de equilibrio, se le conoce en economía, que es decir, el balance como cuando uno va al mayoreo. Y que se genera cuando hay libre competencia. Es correcto, se genera cuando hay libre competencia. En el caso de Honduras, regresando a este tema de la importación de Centroamérica, ¿qué es lo que ha sucedido? Que nosotros importamos 180 megavatios de Guatemala. Vino Guatemala, dijo, viene el Super Niño, y esto se conoce desde el 2021, se ha venido diciendo, no es nuevo. Para los que dicen, nadie pudo haberlo predicho, claro que sí, estos son ciclos que se dan cada 5 años, la niña, el niño, la niña, el niño. Bueno, aquí tuvimos a Nabil Cagos hablando de eso, o sea, los pronosticadores precisamente trabajan en base a modelos, y esos modelos se pueden hacer precisamente porque hay comportamientos cíclicos. Puede fallar en algún momento, pero las probabilidades de que falle son menores porque hay un montón de elementos técnicos ahora vigilando, satélites, mediciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el caso de lo que usted menciona, de esos modelos, Guatemala lo hizo y simplemente dijo, bueno, nosotros no sabemos cuánto va a durar el Super Niño, porque ya no era un niño, es decir, altas temperaturas, poca lluvia. Entonces vamos a limitar la exportación que nosotros hacemos a otros países. Es decir, yo no puedo exportar si tengo necesidad. Correcto. Del país. Y en el caso de ellos lo que hicieron fue garantizar primero el consumo nacional. Entonces no tuvieron razonamientos. Hay que aclarar eso porque aquí se dijo y eso es falso. Toda la región estaba racionada. Es correcto, eso es totalmente falso. Entonces, ¿qué es lo que hizo Costa Rica? Dijo, bueno, Guatemala, yo necesito la energía para mi país, no voy a exportar mientras pasamos este fenómeno. Y en el caso de los frijoles, usándolo como ejemplo, es como cuando Nicaragua dice, bueno, yo este año puede ser que no haya tanta lluvia, la cosecha no sea tan buena, la producción no sea tan alta, entonces primero garantizo el mercado nacional antes de exportarle a Honduras. Entonces, ¿qué sucedió? Que nosotros, esos 150, 180 megas que dejamos de recibir del mercado centroamericano se tradujo en apagones el año pasado y este año. Entonces, esa brecha que yo hablaba de que si su demanda pico es 2.000 y su producción es 1.700, nosotros antes una parte de eso lo paliábamos importando de Centroamérica. Pero es por nosotros depender de otros, porque realmente cada país tiene que tener su demanda garantizada nacionalmente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué a Honduras le cortaron la exportación y no a los demás países? Porque los demás países tenían contratos firmados. Empresas privadas en El Salvador o Costa Rica o Panamá hicieron contratos con generadores privados en El Salvador, Panamá y Costa Rica, y esos contratos se respetan en Centroamérica. Entonces, aunque haya limitaciones, como ya lo habían firmado en contratos, ellos siguen exportando. Entonces, Honduras, la ENE fue el año pasado, tarde, al mercado centroamericano a andar buscando, aunque hubiera ofrecido $500 el megavatio hora, no se lo hubieran vendido, porque ya no estaba disponible en el mercado. Entonces, esa es la gran diferencia entre los demás países que tienen modelos competitivos versus Honduras, que tiene un modelo estatal en el cual la ENE es monopolio, monopsonio, el único que vende, el único que compra. Adicionalmente, esa es la actitud de la fábula de la cigarra y de la hormiga. Nos quedamos deteniendo la quijada, mientras en la región los demás hacían su trabajito de hormiga. Estábamos con la guitarra, cantando, aludiendo a cantantes y viviendo la vida, viendo pasar el tiempo, cuando había que prepararse no solo para la contingencia climática que hemos estado viviendo en las últimas semanas, en los últimos meses. Eso a nadie toma por sorpresa. También ocurrió hace 20 años, es un fenómeno también que es cíclico y que además sabemos que se va a arreciar cuando hay niña, cuando hay niño, y en este caso las personas que manejan pronósticos del clima lo saben. Pero aquí queremos hablar de algo, que entonces Honduras tiene déficit de energía. Correcto. Lo normal entonces, ¿cómo la obtenemos? Es aquí cuando se generan oportunidades para inversionistas privados para generar energía, y sabemos que existen las posibilidades dentro del país para que generadores privados vendan esta energía dentro del país. Correcto. A la ENE. Eso tiene reglas, eso se puede planificar. Desde el año pasado se venía hablando de que se estaba tratando de generar condiciones para que aquellas empresas que estaban con contratos autorizados pero que no estaban proveyendo el servicio
y habían incumplido con su obligación, pues pasa como cuando a uno se le vence la licencia, pues uno ya no puede conducir, uno ya no puede el permiso de operación, por ejemplo, de un negocio, correcto, etcétera, o la matrícula en el caso de un vehículo, la matrícula en la escuela, usted no paga, no, pues usted no cumple con sus obligaciones, usted pierde derecho a conducir, pierde derecho a operar el negocio, pierde derechos. Entiendo yo que autorizar empresas que generen energía eléctrica no es un proceso tan sencillo. Tiene que pasar por el Congreso, tiene que pasar por la autorización del ente regulador. Hay una serie de requisitos. Sí. Y parte de la seguridad jurídica es que este grupo de empresas, si cumple las condiciones, pues puede ser un proveedor del Estado. Es correcto. Bueno, tal vez sin entrar tanto en ese detalle, le voy a dar un ejemplo. Energía y salud son los dos sectores más críticos que puede tener un país o una economía. Si usted tiene un hospital y lo está administrando y se viene la pandemia y usted firma un contrato conmigo para que yo le venda, qué sé yo, 1000 cilindros de oxígeno para atender a los pacientes de COVID, ¿qué sucede si durante la pandemia yo le incumplí? ¿Puedo venir yo 14 años después a decirle, Miguel, mire, ese contrato que usted me dio hace algún tiempo para los 1000 cilindros de gas, ya no van a ser 1000 cilindros de gas, sino que le voy a vender ahora insulina? Se me va a decir, usted me incumplió en el momento que yo lo necesitaba y eso implicó una afectación que es palpable. En el caso de la salud, de este ejemplo hipotético, es que hay personas que fallecieron. En el caso de energía eléctrica, el incumplir un contrato significa que hay personas en el país, los que nos están viendo en este momento, que se quedan sin energía eléctrica. Apagones, esa afectación de 15 a 20 millones de lempiras diariamente que se tienen. Entonces, ese es un tema muy crítico en el sector eléctrico. Por eso, un contrato no se da hoy para que entre a operar 20 años después. Tienen fechas específicas por lo que usted decía, la modelación. Usted dice, en 5 años, yo tengo voy a tener una demanda de 100. Hoy es 50, pero yo estoy modelando que en los 5 años próximos va a ser 100. Necesito 50 más que entren en este periodo de tiempo. Eso es prepararse como la hormiga. Prepararse como la hormiga. ¿Qué sucede si esos 50 megas no entran? Apagones. Entonces, hay que iniciar por esa parte fundamental. Entonces, la ENE realmente no tiene potestad, según la nueva Ley General de la Industria Eléctrica, para empezar a autorizar de manera arbitraria quién genera o quién no. De hecho, la Ley General de la Industria Eléctrica establecía 2 elementos claves. Se prohíben contrataciones directas y se prohíben renovaciones de dedo a contratos. ¿Por qué? ¿Por qué se prohíben contrataciones directas y renovaciones de dedo? Excelente. ¿Cuál es el objeto de tener ese límite? Correcto, excelente pregunta. Evitar sobrecostos, porque toda emergencia o todo contrato que se da fuera de un proceso competitivo siempre va a ser más caro que el mercado. ¿Qué es lo que le pasa a Honduras cuando sale a buscar energía sin haber planificado? Sin haber planificado. Entonces le doy un ejemplo. Imaginémonos cuando uno viaja de San Pedro a Tegucigalpa y ve donde están los cocos que están en venta. Hay una gran cantidad de proveedores ahí, entonces ese es el mercado. Uno compra el coco a 20 lempiras. Entiendo que ese está el precio. Pero si viene el día de mañana el gobierno y dice, Miguel, usted es el único que puede vender cocos en ese sitio de ahí, entonces usted lo va a vender a 100 lempiras probablemente. Al precio que quiera. Al precio que quiera. Entonces no hay competencia, fue directo, por lo tanto se vuelve más caro. Entonces el único mecanismo para garantizar precios competitivos, precios bajos, precios justos para la población hondureña es a través de la competencia. Entonces si usted da un contrato directo no lo va a obtener. Y si usted termina dando emergencias, tampoco lo va a obtener, porque en la emergencia usted dice, normalmente un proceso de licitación me tarda 1 año, 12 meses, pero tengo emergencia, démelo en 1 mes. Carísimo. Entonces, por eso la Ley General de la Industria Eléctrica, es un proyecto de ley que se aprobó en 2014, que tiene como objetivo proteger al usuario final, protegerlo usted, Miguel, protegerme a mí, a usted que nos está viendo, que no nos vayan a cobrar más de los precios que se reflejan en el mercado. Entonces, ese artículo sigue vigente, pero la reforma que hizo el gobierno en el mes de mayo del 2022 dejó un texto que decía que el ENE va a poder contratar de la manera que mejor le convenga al Estado. Entonces yo le hago esa pregunta a usted y se la hago también a la manera audiencia. Que más conviene al Estado son precios más baratos para dañar lo menos posible el fisco. Bueno, esa es la pregunta. Esa es mi interpretación, o lo que sea mejor para el bien común. Eso en teoría, pero le hago la pregunta. ¿Usted se siente, confía usted cuando un funcionario público en la historia de nuestro gobierno, de nuestro país, le dan esa opción de hacer contrataciones directas y de emergencia? Vamos a unos mensajes. Estamos en cuestión de enfoque. Yo voy a contestar esa pregunta, pero hágasela a usted. Si a usted un funcionario le dice, en cualquier secretaría, que
hay que ir a hacer una compra de emergencia. ¿Usted qué hace? ¿Confía o desconfía? Ya volvemos después de unos mensajes para que entre Kevin y yo le dé mi respuesta y usted hágase la pregunta. ¿Usted confía en esa operación? Ya volvemos. Continuamos en Cuestión de Enfoques, estamos hablando sobre energía, contratos de energía y ya estamos enfilándonos al tercer segmento. Kevin me hizo una pregunta, si usted está en este momento sintonizando el programa, yo le voy a invitar a Kevin a que me vuelva a hacer la pregunta, pero esa pregunta no es para mí, es para usted también. Sí, es correcto. Si usted le dice a un funcionario público que va a hacer contrataciones directas y que es lo que más le convenga al Estado, ¿usted se sentiría en confianza de que va a ser realmente lo que más le conviene al Estado o lo que más le conviene al pueblo hondureño? La historia, y voy a dar mi respuesta, la historia lo que nos ha mostrado... Primero yo. ¿O primero usted? Jamás, nunca, nunca, porque casi siempre cuando hay una situación de emergencia, yo puedo creer en un contrato de ese tipo en una situación de emergencia real. Por ejemplo, algo que no estaba previsto, terremoto, algo que no se miraba venir. Bueno, de hecho pasó en la COVID, o sea, fue una situación totalmente emergente y muchos aprovecharon esa situación para lucrarse y hacer negocio. Pero cuando se trata de algo que yo puedo prever, etcétera, y a mí un funcionario me sale con eso, nunca confiaría en una operación de ese tipo y preferiría que haya suficientes salvaguardas, que haya veeduría, que me expliquen por qué, porque quizás mi prejuicio esté impidiendo que yo crea en ese funcionario. No, y la historia que lo que nos comprueba, y le voy a hacer esa otra pregunta a la población hondureña, a usted, Miguel, ¿siente usted que paga demasiado por energía eléctrica? Me va a decir, sí. Sí. ¿Y ha sufrido apagones? Sí. Entonces, sí. O sea, hondureño que no haya sufrido apagón, que no haya tenido racionamiento de agua y que no haya tenido decepción y sufrido decepción con la selección de Honduras, con los políticos hondureños. No sean así, producción, con el Motagua. También, no es hondureño. Definitivamente. Entonces, en el caso de energía eléctrica existe una prueba. 2008 se declara emergencia en el sector eléctrico, se dan contratos directos, terminamos con apagones y pagan energía cara. En el 2022 se declara emergencia, se aprueba la ley de energía, está ese tema de la renegociación de contratos, que sufrimos en 2023 y que estamos sufriendo ahora, apagones y la energía más cara de Centroamérica. Entonces, ya está comprobado que en el tema de energía eléctrica la única manera de obtener buenos precios es a través de la competencia. Entonces, es sumamente delicado dejar en una ley que el ENE tenga la potestad de venir a contratar de la manera que mejor le convenga, porque le doy otro ejemplo. Y es una frase que a mí me gusta mucho en el caso del ENE. El ENE es una empresa pública, una empresa de todos. Que le hago la pregunta, ¿cuándo le han preguntado a usted, Miguel, sobre las decisiones del ENE? A usted solo le cobran mes a mes. Y realmente nunca ha habido, no es una empresa que se puede decir que tiene participación ciudadana. Yo esperaría por lo menos que los funcionarios que forman parte de su junta directiva, etcétera, tengan en cuenta la preocupación del público y debería haber, bueno, en una democracia ideal debería haber hasta forma de consultarle al... En el caso de la ENE, ¿qué es lo que termina sucediendo? Y aquí hay que decirlo, la frase que le iba a decir es la ENE es de todos y es de nadie. Porque al final del día es de todos cuando toca a través de los impuestos estar financiando con 13.000 millones de lempiras al estatal, pero cuando usted busca a los responsables de todo este problema histórico, nunca los encuentra, y de nadie. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En una empresa privada, lo que termina pasando, si usted gasta más de lo que está ingresando, por ejemplo, usted aquí en este canal, si sus gastos son mayores a sus ingresos, quiebra. En el caso de en su caso particularmente, si usted fuera el gerente de toda la empresa, pues lo despiden. Pero en la ENE no ocurre eso. Fracase o no fracase, pierda o no pierda, hay apagones o no hay apagones, el funcionario público, todos los que han estado reciben su salario mes a mes, después de 4 años se van a su casa tranquilamente, nos endosaron contratos caros que quedan por la posteridad del tiempo y bien tranquilos. Entonces, esa es la gran diferencia. Por eso yo menciono tanto el caso de Guatemala, porque en Guatemala las empresas, bueno, Guatemala y Nicaragua, en Nicaragua también las empresas distribuidoras son privadas, para los que dicen no, que es otro modelo, no. En Panamá, en El Salvador son empresas privadas. Entonces,
Si en Guatemala viene una empresa distribuidora y da un contrato sobrevalorado, viene el regulador y le dicen, no, usted al usuario final no le puede cobrar el sobrecosto, lo va a tener que absorber usted, se lo va a tener que comer usted. Entonces, si usted dio un contrato de 20, que según mercado debió costar 10, esos 10 adicionales los absorbe usted, empresa. Para una empresa distribuidora privada, ya sea en Guatemala, El Salvador o Colombia, que usted le haga eso, la lleva a la bancarrota. En el caso de Honduras, a pesar de que nuestra ley así lo establece también, la CRE tiene la responsabilidad de evitar que nos cobren sobrecostos o ineficiencias. Al final, ¿de qué sirve si el ENE es estatal? ¿Qué es lo que va a hacer el ENE? Mire, yo di un contrato ahí de muy caro, y la CRE no me está dejando cobrarle a la población hondureña, entonces, en fin, deme a mí para poder suplementar eso que me hace falta. De por sí ya estoy perdiendo 37 millones de lempiras diariamente por las pérdidas técnicas, que me lo roban, que lo pierdo. Y ahora, como yo de un contrato sobrevalorado, entonces esa diferencia también, CEFIN, deme para estar manteniéndome a flote. Entonces, aquí no se le hace esa pregunta a la población hondureña, si le parece realmente que la estatal sea una empresa pública, porque lo único que nos llega de esa empresa son deudas, son facturas, son cobros, son apagones, mala calidad del servicio. Y por último, también esta reflexión, Miguel, que creo que es válida. Cuando usted le falla el internet en su casa, y usted dice, no, yo no puedo hacer mis tareas, no puedo trabajar, usted busca otra empresa y hay 5 o 6 empresas. Ahora está hasta Starlink de Elon Musk. Entonces, usted ve cómo el mercado le da más opciones. Si usted le falla el cable y usted dice, no, aquí no tiene el canal que yo necesito, que busco otra empresa. Busco otra empresa. Pero cuando usted se queda sin luz en su casa, ¿qué hace? Bueno, eso pasa hasta en la vida juvenil. Si no te sientes bien con tu novio, pues lo mandas por el tubo y viceversa. A ver, Kevin, contratos nuevos. Se ha hablado mucho en los últimos días de un contrato que se le ha puesto el sobrenombre de contrato zombie. Tengo entendido que los proveedores del Estado están enlistados, están registrados y tienen que cumplir requisitos para proveer servicios, bienes al Estado. En el caso de la energía eléctrica hay un registro, las empresas tienen que cumplir ciertos requisitos y los contratos se tienen que aprobar siguiendo ciertos procedimientos. ¿Por qué se habla tanto de este contrato de una empresa brazabola? Buena pregunta. Y también voy a aprovechar a responder por qué ASJ se interesa en estos temas, ¿verdad? Primero que todo, y empezar por aquí, el hecho de que la ENE pierde 37 millones de lempiras diariamente significa que hay menos dinero para salud, educación, seguridad. Entonces, cuando usted llega al hospital y no hay medicamentos, no hay camillas, usted dice, bueno, ahí tiene su respuesta, ¿por qué no tiene recursos el hospital? Bueno, porque gran parte se está yendo para el ENE, para mantener a flote una empresa ineficiente. Entonces, cuando usted empieza a analizar eso y dice, ¿cuánto necesita un hospital o el sistema de salud en presupuesto? No ajusta el dinero porque gran parte se está yendo al ENE. Cuando usted necesita contratar más policías o incrementarle el salario a un policía, no hay recursos porque se lo está llevando el ENE. Si usted quiere comprar textos escolares, solo mire ese dato, 500 millones de lempiras, usted puede comprar textos escolares para 1.8 millones de estudiantes. 500 millones de lempiras, pero no hay dinero porque se lo está llevando el ENE. Entonces, ASJ, que dentro de sus temas lo que busca es una sociedad que sea más justa, identificó que el tema de energía es el principal reto que tiene el país y empezó a hacer investigaciones no de ahora, desde hace mucho tiempo. Hay estudios del contrato de EH, de estos temas de los apagones, de las tarifas. Eso es importante que lo menciones porque yo he escuchado que cuando se habla de cuestionar contrataciones, contratos directos, yo he escuchado a funcionarios del gobierno diciendo que ASJ no hacía esto con los gobiernos anteriores, que se plegaron al gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, pero yo recuerdo que el estar señalando temas en educación, en salud, en seguridad, es más, precisamente por eso fue que en algún momento se toma en cuenta a miembros de ASJ. ¿Por qué incomoda tanto que ASJ o sociedad civil o actores, entre comillas, no tradicionales desde la mirada o desde la óptica del gobierno, se interesen en el tema de energía? Buena pregunta, y aprovechar también mencionarlo. La situación de los hospitales móviles, quien hizo la investigación y por quien sale esa denuncia es ASJ. Entonces, mucho de lo que se ha dicho ahí en las redes y que dónde estaba ASJ cuando los hospitales móviles, pues investigando y también denunciando ese acto de corrupción que se dio. Entonces, sí, en el tema de energía también han pasado muchos años que se ha estado investigando, no es primera vez. De hecho, y este es un dato interesante, cuando ganan las elecciones el actual gobierno, en diciembre del 2021 se crea una comisión de transición
que ASJ dedicó 18 días para darles la información relacionada con todos los temas de energía, incluyendo el riesgo de apagones en años futuros y de que se tenía que llevar a cabo una licitación y avanzar en los procesos competitivos para evitar que ocurriera. ¿Cuántas licitaciones se han hecho en el transcurso de los 2 años y medio que tiene el gobierno? En el caso de contratos de generación han lanzado 2 licitaciones que han fracasado. Una la hicieron en Centroamérica, que es lo que hablábamos antes, y hicieron un anuncio que decían a todas las empresas centroamericanas que estén interesadas en vender al ENE, participen. Pero se hizo tarde, ¿no? Se hizo en septiembre del 2023, pero participaron 0, no participó nadie. Y luego se hizo una licitación de 220 megavatios que tenía que finalizar en octubre. Para octubre tenían 0 ofertas. Entonces ampliaron el plazo a noviembre y recibieron 2 ofertas. ¿Por qué tan pocas ofertas? Muy buena pregunta. Básicamente la ENE pierde 37 millones de lempiras diariamente, entonces no tiene para pagarle a nadie. Le debe 12 facturas a los generadores, le debe a diferentes proveedores, entonces nadie le quiere vender a una empresa que no paga. No paga. Entonces, regresando a ese tema de por qué ASJ se interesa, precisamente por eso, porque difícilmente se le va a poder asignar los recursos necesarios a salud, de educación, seguridad, que hemos tenido un año terrible en femicidios. El estado de excepción ya se demostró que no ha dado los resultados esperados, pero los recursos no están porque se los está llevando la ENE. Entonces, ese es uno de los principales temas por los cuales se da ese interés. Pero también por otro elemento, porque si yo hago una encuesta para los que nos están viendo y yo le pregunto a usted, ¿siente que paga demasiado por energía eléctrica? Me va a decir que sí. Si yo le pregunto, ¿lo han dejado sin luz en estos días? Me va a decir que sí. Entonces, son temas de la calidad de vida que tiene la población. No podemos hablar de salud si en los hospitales se les están quemando los equipos por los apagones o los bajones de voltaje. No podemos hablar de educación si en las escuelas se quedan sin energía. Yo creo que varios han visto que, digamos, en el San Pedro, solo en la Autónoma, los estudiantes con el flash del celular estudiando porque no hay energía eléctrica. No podemos hablar de seguridad tampoco cuando tenemos, por ejemplo, una mora de instalación de lámparas en las carreteras de San Pedro Sula. Si usted viaja, por ejemplo, por el aeropuerto, eso es una oscurana. Entonces, el tema de energía eléctrica, usted lo decía muy bien al principio, es transversal. Eso es toral para poder avanzar en el país, no solo en el tema económico, sino que también en la calidad que nosotros tenemos como hondureños. Entonces, ese es el principal elemento. Y ahora hablando de estos contratos, ¿por qué le preocupa a ASJ? Número 1, el proceso, porque ha sido poco transparente. Nosotros solicitamos la información al Congreso, a la ENE, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Energía. ¿Y sabe cuál ha sido la respuesta? Ninguna. No hemos recibido silencio. Hemos solicitado también... ¿Pero alguna explicación de por qué no dan información? Realmente muchas de las solicitudes quedan simplemente sin respuesta, y en otras lo que nos dicen es que como está en proceso de negociación, eso es confidencial, pero le voy a dar este detalle tan interesante. Los contratos de suministro, al haber sido aprobados por el Congreso en el pasado, se publicaban en la Gaceta, entonces son públicos. Entonces, ¿por qué tiene que ser secreto el contrato ahora si lo que se está cambiando se supone bajar el precio? Entonces, en ese sentido, el proceso ha sido poco transparente, pero también cuando vemos la magnitud de la planta, en este caso específicamente la planta que está en Villanueva, las autoridades lo empezaron, primero que todo lo negaron. Se les preguntó, se les consultó y dijeron, no sabemos nada al respecto y nosotros no vamos a autorizar nada. Pero eso fue en 2023. Correcto. O sea, era evidente porque había obra, era evidente que se estaban haciendo trabajos, y cuando se hizo preguntas de qué iban a hacer con esa planta, la respuesta fue que no, ahí no iba a pasar nada. Sí, dijeron que la desconocían totalmente. Ya en marzo de este año nos llevamos la sorpresa que empiezan a anunciar con bombos y platillos que la planta ya está inyectando. Entonces es una planta que está operando con diésel, y la ENE lo que hace aquí es que dice, no, en el futuro va a generar con gas natural y va a costar tanto. Es como que yo le diga a Miguel, mire, le voy a instalar una planta aquí en este edificio con diésel, que es el combustible más caro para generar, y en el futuro, Miguel, yo le voy a poner una planta nuclear que le cuesta 3 centavos de dólar el kilovatio hora, lo más barato que hay en el mundo. Y usted me va a decir, para mí, ¿qué me importa que usted me lo va a vender más adelante a ese precio si lo que yo estoy pagando hoy es diésel, que me cuesta 33 centavos de dólar el kilovatio hora? Al volver de unos mensajes con el licenciado Kevin Rodríguez, especialista en energía, especialista en economía, él es economista, labora con ASJ, Asociación por una Sociedad Más Justa. Quiero que me conteste una pregunta. Él me hizo una pregunta la vez pasada, ahora le voy a hacer una pregunta yo. ¿Por qué se le llama contrato zombie a este contrato? Ya volvemos. Es complicado Hemos ido, mira.
Continuamos en Cuestión de Enfoques. Estamos con el licenciado Kevin Rodríguez, especialista en energía y economía. Estamos hablando de energía y economía con un especialista. Kevin, la energía que está incorporando la ENE a su sistema es más cara. Vamos a mostrar un gráfico para que nos lo cuentes y nos lo expliques. A ver, estabas hablando de la generación de diésel en vez de gas, que es lo que se había ofrecido. Es correcto. Lo que dice la ENE, y regresando al ejemplo que yo le mencionaba, la ENE está mostrando dentro de estas socializaciones que hizo en el Congreso un valor de si se estuviera generando con gas en las mejores condiciones y agarró precios de, por ejemplo, El Salvador. Pero la realidad, la práctica, lo que el ENE tiene que pagar y que finalmente le van a pasar la factura al pueblo hondureño es con diésel, que es el combustible más caro para generar. En estas barras que podemos ver aquí, cuando nosotros vemos lo que le costó a Honduras generar con búnker en el 2023, fue 16 centavos de dólar al kilovatio hora, unos 4 lempiras. Y el diésel cuesta 33 centavos al kilovatio hora, más o menos 8 lempiras al kilovatio hora. Entonces estamos hablando que cuesta el doble. Si esta planta se despacha 80% del tiempo, es decir, 80% del día, ese es el precio que va a tener 33 centavos de dólar. Pero si solo se despacha 2 horas al día, si se utiliza como para lo que realmente se utiliza el diésel, que son de emergencia, el costo podría andar en 55 centavos de dólar al kilovatio hora. Esto va en contra de la lógica, hacer un contrato con una empresa que está generando energía más cara, cuando la lógica sería hacerlo con gas, que es más barato. Sí, ahí la pregunta y el tema es que bueno, gas no hay en Honduras. No tenemos gas, no tenemos infraestructura, no hay gas LPG para cocinar y para el tema de los vehículos, pero no hay gas para generar energía eléctrica. Entonces, al no haber gas, no se puede hablar de cuánto es lo que va a costar en el futuro. El ejemplo que le mencionaba antes del corte. Si yo le digo a usted, Miguel, mira, a usted le va a costar 10 lempiras si yo le pongo una planta nuclear de aquí a 10 años, pero ahorita le está costando 50. Usted me va a decir, es que esos 10 lempiras están en el imaginario, eso es castillos en el aire. Entonces... Kevin, pero eso es igual que si usted compra una moto, pues si usted está pagando por una moto 250 y le dan una moto 125, 175, usted se va a incomodar y va a decir, no, pero esa no es la moto que yo quería, ese no es el servicio que estoy prestando. Veamos el comparativo, la otra, cómo estamos en la región, porque bueno, aquí vamos a hablar directamente con respecto a la nueva planta. Porque tú has puesto el ejemplo de qué representa esta nueva planta en términos de gasto, de facturación. Sí. Es correcto. Entonces, aquí la preocupación también que tenemos como ASJ es que una planta de 180 megavatios generando con diésel y utilizándose 80% del tiempo, que es lo que ha dicho el ENE, tendría una facturación anual de 10.000 millones de lempiras. Entonces, esto... representa el 35% de lo que el ENE tiene presupuestado para compra de energía en el 2024, por ejemplo. Quiere decir que cuando vayan al Congreso Nacional van a tener que ampliarle el presupuesto porque necesitan más dinero para poder cubrir esta nueva generación que es más cara. Por otro lado, hay otra preocupación y es el tema de que el ENE pierde el 40% de la energía que produce. Entonces, entre más produce, más pierde. Por un lado, está perdiendo 37 millones de lempiras y por otro está incorporando o se está comprometiendo a pagar energía más cara mes a mes. Entonces es un doble impacto el que está teniendo en la estatal. Y reitero la preocupación. ¿Qué quiere decir esto? Menos recursos para salud, menos recursos para educación, más endeudamiento del país. Por eso lo decía el Congreso Nacional, que existe una intención de colocar 850 millones de dólares en bonos soberanos y gran parte de eso es para el NENE. Entonces, ¿por qué razón? Porque está incorporando energía cara y está perdiendo energía. Entonces, ese es el tema o la principal preocupación es, y aquí aclararlo, nosotros no estamos criticando empresas ni funcionarios, estamos resaltando lo poco transparente del proceso y el impacto que esto va a tener en la población hondureña, porque cuando nosotros hablamos de esa facturación, el mecanismo es a contrafactura, le llamo yo. En el tema de los ingenieros le ponen un nombre más complejo, pero básicamente lo que hace el sistema es que viene el generador, produce, le manda la factura a la ENE revisa el contrato, que la factura venga acorde al contrato, le dice a la CRE, mire, esto es lo que me costó suplir la energía este mes, autoríceme para aumentar o reducir la tarifa. Viene la CRE y tiene que revisar, supervisar realmente y decir, no, mire,
esto está acorde a contrato o no, y yo le permito que le cobre más a la población hondureña. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta planta le va a mandar la factura al ENE, la ENE va a tener que ver y decir, bueno, yo estoy facturando o esta planta me está costando 800 millones de lempiras mensualmente, se lo va a mandar a la CRE y alguien lo tiene que pagar, que probablemente vamos a hacer nosotros. Y una de las recomendaciones que hemos hecho y que la ha respondido la CRE a través de un comunicado es que ellos no van a permitir que los sobrecostos no los cobren a la población. Kevin, me surgen dos preguntas para contestarlo muy rápido. La primera es, ¿había alternativas a esta empresa para comprar energía, pero más baratas? Sí, el proceso de licitación que venía desde el abril del 2021, si se hubiera continuado con ese proceso, hubiera culminado en junio del 2022 y estaríamos instalando ya plantas en este 2024 a precios competitivos, que ese es el tema, que hubieran entrado a precios que no le van a impactar a la tarifa, sino que más bien vendrían a bajar costos. Eso por un lado. Hay proyectos renovables que estaban en desarrollo, con proyectos que surgieron de la licitación del 2010 con precios de 11 centavos, que de haber entrado en operación habrían bajado el costo de la tarifa. Sin embargo, muchos de esos proyectos más bien fueron cancelados por la ENE. ¿Por qué se le llama contrato zombie a este contrato? Buena pregunta también, y aquí voy a ser muy breve. Origen de la historia o el origen del contrato: en el 2008 el presidente José Manuel Zelaya declara emergencia, da contratos directos, entre ellos el de SEXA. Originalmente era a base de carbón, 150 megas, ubicado en Trujillo, y tenía una duración de 20 años. Ya luego, cuando resurge en el 2024, cuando las autoridades primero lo negaron y después lo reconocieron, pues son condiciones totalmente diferentes. Ahora está generando con diésel, está ubicado en Villanueva, son 240 megavatios según el nuevo contrato, y se desconoce cuál es el plazo porque no lo han hecho público las autoridades del ENE. Entonces es como decir, yo tenía una tortuga y ahora le traigo un gato que maulla, y yo le digo, no, Miguel, sigue siendo la tortuga. Claro que no, es totalmente una criatura diferente. Entonces se usó un contrato, se le modificaron todas las condiciones y se genera algo nuevo. Eso es mutar. Entonces esto se advirtió por ASJ a mediados del 2023 de evitar que sucediera, y aquí el Congreso Nacional, de aprovechar su espacio que es tan visto, Miguel, que ellos tienen una oportunidad histórica de remendar errores del pasado. Y aquí felicitar también que el doctor Pino aclaró varias cosas. Uno, que en el mes de junio no van a convocar a la comisión permanente. Es más, dijeron, esa comisión no tiene potestad para aprobar contratos. Dos, que se van a discutir en el mes de julio en un horario diurno para que la población hondureña la pueda ver, no como la ley de energía que fue en la madrugada. Y tercero, que los contratos se van a discutir, son 18, se van a discutir uno por uno en sus 3 respectivos debates, porque tienen que ser aprobados, así como se aprobaron hace mucho tiempo, en 3 debates y uno por uno, se tiene que hacer de la misma manera y no en combo y no en paquete. ¿Este contrato va ahí? Este contrato va ahí, que ese es otro tema, que bueno que lo menciona, porque la ley de energía que se aprobó en mayo del 2022 establecía lo siguiente, Miguel: renegociar precios en contratos de plantas que estaban operativas, y lo dice el artículo, considerando que ya están pagadas. Si no aceptan rebajarse el precio, se les va a pagar un justiprecio, es decir, expropiar. Entonces, ¿se puede expropiar una planta que no está operando? No. Si solo está en papel, ¿usted qué es lo que va a expropiar? Entonces, claramente el artículo era para plantas que estaban en operación, y eso es lo que dice el comunicado de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica, la APE. En el caso ahora de la renegociación de contratos, también el artículo 15 establecía que el ENE tenía 60 días hábiles para renegociar contratos y mandarlos al Congreso. Esos 60 días hábiles vencieron en agosto del 2022. ¿Por qué esperaron hasta este momento para mandar esos contratos, que eran solo para los contratos que estaban en operación, y meten un contrato que en aquel momento no estaba operativo? Esas son preguntas que la ENE debe de responder y que a nosotros nos causa preocupación, porque le reitero, Miguel, aquí voy a usar un ejemplo. Si usted tiene 3 empleados que los 3 llegan tarde a la oficina y despide a uno, despide a 2 y a uno no, los 2 que despidió le van a decir, ¿y por qué si todos llegamos tarde, solo me despide a mí? En el caso de lo que ha dicho la ENE, ellos han cancelado otros contratos porque han incumplido, pero lo que nosotros vemos en este contrato es que más bien se le cambiaron las condiciones. Y surge nuevamente, por eso el nombre de contrato zombie, porque nosotros lo que denunciamos en su momento es que era el mismo contrato del 2008. Ellos dijeron que no. Ya después admitieron que sí es el mismo. Entonces, por 14 años,
el contrato no estuvo operando y ahora está inyectando con diésel, que es un combustible caro, lo mandan al Congreso en ese combo, en ese paquete y lo mezclan y dicen el ahorro para el país van a ser 30.000 millones de lempiras. Entonces, ¿cómo usted puede comparar? Si se está bajando en una planta solar o eólica 2 centavos, pero está metiendo 15 centavos de sobrecosto en otra, entonces, ¿cómo puede decir que hay ahorro? Eso se tiene que hacer segmentado y lo ha dicho la bancada del Partido Nacional, el Partido Liberal y el PSH. Si no se hace de manera segmentada, nosotros no vamos a discutir esto porque confunde. Si yo le mando a usted 18 contratos, que cada contrato tiene 90 páginas, no lo puede discutir en una madrugada y no lo puede discutir en un día. Necesita un tiempo prudencial. ¿Por qué razón? Porque dependiendo de esta renegociación de contratos en el Congreso, es lo que va a pagar la población hondureña para los próximos 15 a 20 años. Bueno, miren, explicado más claro no puede ser. Usted se ha fijado, esto está generando alguna discusión y revuelo. No nos dejemos distraer por pleitos entre políticos. No estamos diciendo que no sea importante las denuncias que se han hecho, claro que lo son, pero lo que ha trascendido, lo que es más noticia es el pleito personal, es el comentario, la diatriba. Sigamos hablando de los temas de fondo. Por cierto, estamos ya en el final del programa. Gracias, Kevin. Le dijimos a usted hace un rato que usted puede entrar. Parte de la ventaja que generó la anterior ley y la creación de la CRE es que usted puede ingresar en tiempo real a ver datos. ¿Cuáles son esos datos que vamos a ver muy brevemente? ¿En qué páginas son y qué es lo que estamos viendo? Sí, bueno, esto hay que reconocerlo. La Ley General de la Industria Eléctrica que se aprueba en 2024 establece como obligación que la ENE y todas las instituciones tienen que publicar toda la información. Y a partir del 2019 se publicó esta que se llama Tiempo Real del operador de sistema, que bueno, le cambiaron el nombre a Centro Nacional de Despacho, pero aquí lo que uno puede ver es el consumo de energía eléctrica en tiempo real según la fuente. Entonces, en lo que usted está mostrando en ese momento, podemos ver esa burbuja amarilla, es la generación solar. Y cuando va anocheciendo, esa burbuja se va haciendo cada vez más pequeña. Es lo que mencionabas al inicio, sí. Correcto. Entonces uno puede ver ahí el despacho, esto funciona de la siguiente manera. Uno se va moviendo por arriba del eje ahí, algunas de interconexión, otras de búnker, ese es el origen de la energía. Ese es el origen de la energía y uno, como puede ver en esta gráfica, hay 2 picos, al mediodía y de 6 a 9 de la noche. Entonces, normalmente esos picos son muy pronunciados, pero uno, a lo que usted está mostrando en este momento, el pico de la izquierda se ve como cortadito, ¿verdad? Eso es un racionamiento. Entonces, normalmente los picos son como un conito, son puntudos. Entonces, uno lo puede ver incluso en la página del operador centroamericano y uno puede identificar claramente cómo se está racionando la energía. Es sencillo, una demanda de 2.000, solo hay una producción de 1.700, un faltante de 300. Bueno, entre usted a la página, vea, hay información y no se quede solo con este dato. Este es el dato de consumo, este es el dato de generación, es el dato de cómo se está moviendo el mercado en el país, pero lo más importante es cómo actúan esos actores del mercado. Esté con el ojo puesto en lo que hace el Congreso Nacional, en lo que hace la ENE, en lo que hacen los generadores y en lo que le dicen los responsables de cada una de estas instancias. Porque ahora, en este caso, chuparse el dedo es solamente porque usted quiera, porque la información está disponible y tenemos especialistas como Kevin que ha venido aquí gentilmente a explicárselo. Esto fue Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Cáliz Martínez. Recuerde que no lo distraigan con discusiones que no vienen al caso. Este es un tema importante porque afecta su bolsa. Que tenga buen día.